Bienvenidos. Hoy en nuestro análisis sobre las elecciones en la región, en Iberoamérica, tenemos a Fernando Doval, que es secretario de Estudios del Comité Nacional del PAN, del Partido de Acción Nacional de México, y que hoy nos va a hacer un breve resumen de la situación actual tras las elecciones del pasado fin de semana en México y qué va a deparar, ¿no?, este nuevo panorama con el que nos encontramos. Bienvenido, Fernando. Gracias, Rosa. Un saludo a todos los amigos españoles e iberoamericanos. Muchas gracias. Bueno, pues si quieres, para comenzar, yo creo que estaría muy bien que nos hicieses un breve resumen de cómo ha quedado la situación tras las pasadas elecciones que afectaban a nivel federal, ¿no?, y a nivel Congreso, y en qué situación ha quedado esta gran coalición que se ha montado con partidos que parecía imposible que fuesen juntos a las elecciones, ¿no?, como el PAN y el PRI, pero que ha pasado y que, en cierto modo, no ha sido tan malo el resultado. Cuéntanos, Fernando. Claro que sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que hace 3 años, en las elecciones presidenciales, triunfó con un muy amplio margen Andrés Manuel López Obrador, representante de una izquierda antisistémica, una izquierda muy vinculada internacionalmente al Foro de Sao Paulo, a otros, populismos rupturistas latinoamericanos, ¿no? Gana con un amplio margen hace 3 años y además obtiene una mayoría muy amplia también en el Congreso, en las 2 cámaras del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Es decir, Morena, que es el partido de López Obrador, junto con sus partidos aliados, tenían mayoría calificada, es decir, más de 2/3 partes de los integrantes del Congreso y por lo tanto podían modificar la Constitución prácticamente a su antojo. Y eso es lo que han hecho en estos 3 años de gobierno. Han estado modificando a capricho la Constitución en búsqueda de hacer un auténtico cambio de régimen, un cambio de régimen que nos lleve a una situación de concentración de poder, de autoritarismo y evidentemente también un régimen muy similar al que hemos visto desgraciadamente en otros países de la región. Por eso eran tan importantes las elecciones de este domingo pasado, porque se renovaba la Cámara de Diputados y el gran objetivo de los que estamos en la oposición era evitar que Morena y sus partidos aliados volvieran a tener mayoría calificada. Y en efecto se conformó una coalición pues inédita, como nunca se había hecho electoralmente, fundamentalmente entre el PAN, partido de centro derecha que gobernó México entre el año 2000 y el año 2012, y el PRI, el viejo partido hegemónico que durante décadas tuvo el poder y que además era el partido también del anterior presidente de la República. Esta coalición, junto con un pequeño partido de centro izquierda, el PRD, pues logró evitar que la coalición de Morena obtuviera mayoría calificada. Es decir, la coalición gubernamental tiene ahora muchos menos diputados, ya no podrá modificar la Constitución por sí sola, tendrá que tener el consenso de los demás partidos políticos y esto en sí mismo es una muy buena noticia. Hay datos además también muy significativos, por ejemplo, que en la Ciudad de México, que había sido históricamente el gran bastión de la izquierda López Obradorista, pues han tenido un resultado muy negativo. Aquí ha habido un muy amplio margen de victoria para la coalición opositora y eso pues también nos da márgenes para suponer que si se hace un buen trabajo en los próximos 3 años, en el año 2024, pues cuando vuelva a haber elecciones presidenciales, pueda haber una nueva mayoría y pueda haber un gobierno, pues por lo menos que respete los valores democráticos, que restaure el consenso constitucional y que de esa manera pues vuelva a lograr que el país se encamine hacia un mayor desarrollo. Y a nivel federal, ¿cuál ha sido el resultado? Bueno, había también elecciones en 15 estados. México tiene 32 estados, es un régimen federal en efecto y tiene 32 entidades federativas, de las cuales en 15 se renovaba al gobierno, al poder ejecutivo, ¿no? Se elegía gobernador. La verdad es que en esos 15 estados, pues los resultados han sido un poco menos agradables de los que hubiéramos esperado, porque Morena ha obtenido el triunfo en 11 estados. El Partido Acción Nacional lo ha obtenido en 2, un pequeño partido que se llama Movimiento Ciudadano lo ha obtenido en 1 y el Partido Verde lo ha obtenido en otro estado más, ¿no? Aquí lo que hemos visto sobre todo ha sido, conforme pasan los días y nos vamos percatando de las diferentes realidades que
se hicieron presentes el pasado domingo, lo que hemos visto es que en muchos estados donde triunfó Morena, claramente lo hizo con un apoyo del crimen organizado. Sabemos que en México, por desgracia, desde hace varios años, los cárteles de narcotráfico, del crimen organizado, han tenido un poder cada vez más fuerte, que además, en el caso particular de este gobierno, pues no ha querido enfrentarlos como sí habían hecho los gobiernos anteriores. Entonces, como resultado de este acuerdo, hemos visto ya cada vez con mayor evidencia que hay un apoyo evidente, claro, del crimen organizado hacia los candidatos de Morena, y esa puede ser una de las explicaciones que nos digan por qué triunfaron en 11 de los 15 estados donde se renovaban también las gubernaturas. Igualmente, pese a que esta no sea tan buena noticia, lo que sí que creo que es una buena noticia es lo que ocurrió en Ciudad de México, ¿no? Respecto a la candidatura de Morena, que sí sufrió bastante ahí. Claro, esto es muy importante enfatizarlo porque, como mencionábamos, la Ciudad de México ha sido históricamente el gran bastión de la izquierda obradorista. De hecho, gobernó la Ciudad de México López Obrador entre el año 2000 y 2006, y justamente en esta Ciudad de México fue donde López Obrador adquirió una base y una fama y un nivel de conocimiento nacional. Y desde entonces siempre ha tenido gobiernos muy afines. La Ciudad de México ha sido el gran laboratorio de las políticas de la izquierda obradorista que ahora están tratando de implementar en todo el país. Y a pesar de eso, el pasado domingo vimos una derrota terrible por parte de Morena y sus aliados. Han perdido los principales gobiernos locales, lo que acá en la Ciudad de México se llaman las alcaldías. La coalición opositora, encabezada por el Partido Acción Nacional, ha ganado 9 de las 16 alcaldías, entre ellas las de mayor poder adquisitivo, las de mayor actividad económica, las de mayor desarrollo humano. Y eso sin duda pues es también un reto interesante porque también nos muestra que en el año 2024, que es también cuando se elige al jefe de gobierno en la Ciudad de México, puede haber posibilidades para sacar ya, después de más de casi 25 años, a esta izquierda obradorista del poder. Hubo varios eventos que quizás detonaron también estos resultados. Un mes antes de las elecciones hubo una terrible tragedia en el metro de la Ciudad de México, donde pues perdieron la vida 26 personas, y la línea del metro en donde ocurrió este accidente era una línea bastante reciente que se había construido hacía poco tiempo, y que lo que quedó evidenciado con esta tragedia pues es, por un lado, el mal diseño de la propia obra, es decir, hubo mucha corrupción, pero también la falta de mantenimiento por parte del actual gobierno. Entonces yo creo que todo eso también influyó para que los electores le cobraran esta ineptitud y esta corrupción a Morena, y aquí en la Ciudad de México optaran por votar mayoritariamente por la oposición. Y además también la Ciudad de México, hay que decirlo, fue una de las entidades en donde hubo una mayor participación. Es decir, acá en México, cuando la gente sale a votar, generalmente logra diluir esas estructuras corporativas, clientelares que la izquierda mantiene a base de subsidios y de programas gubernamentales. Entonces, la participación alta fue también un factor fundamental para que se lograra derrotar a Morena en las principales alcaldías de la Ciudad de México. Y respecto a estas grandes coaliciones, ¿no?, que se han conformado para esta última elección, coméntanos un poquito más en profundidad la motivación, que ya lo has mencionado brevemente, y también el futuro de este tipo de coaliciones, ¿no?, en México. ¿Realmente es simplemente un hecho puntual o puede llegar a consolidarse como un sistema, ¿no?, de bloque opositor, como ocurre, por desgracia, en otros países también de la región? ¿Y cuál es el futuro respecto a las próximas elecciones, que también, del 2024 presidenciales, que también has comentado? Claro, pues primero hay que decir que los dos partidos que hemos formado esta gran coalición opositora, la coalición se llama Va por México, éramos dos partidos históricamente adversarios. Por un lado el PRI, partido hegemónico que gobernó al país autoritariamente durante cerca de 70 años, y por otro lado el PAN, un partido de centro derecha, liberal conservador, humanista cristiano, que había gobernado el país entre el año 2000 y 2012, y además es hoy también un partido que gobierna muchos estados de la República, y que además gran parte de su historia está precisamente motivada en la lucha cívica contra el autoritarismo priista. Entonces, en efecto, es una coalición absolutamente inédita. Y hubo una gran discusión al interior del PAN sobre si debíamos o no hacer esta coalición. Pero finalmente, ante la situación
de deterioro acelerado que está viviendo el país, donde hemos tenido la peor crisis económica de la historia, donde hemos tenido cerca de 500,000 de muertos por el mal manejo de la pandemia del COVID-19, donde hemos tenido también una crisis de violencia que se ha exacerbado precisamente por este acuerdo cada vez más evidente entre el gobierno federal y los principales grupos del crimen organizado, y además también un acelerado proceso de concentración de poder, de cambio de régimen y de construcción de una dictadura inspirada en los modelos bolivarianos. Ante esta situación es que pues, los dos partidos que históricamente hemos sido opositores hemos decidido hacer una coalición no para mezclar nuestras ideologías ni para fusionarnos programáticamente, sino simple y sencillamente para generar condiciones de pluralidad en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados y que de esa manera se pueda detener este proceso de construcción de un régimen autoritario como el que se ha estado intentando de manera incesante en México en los últimos 2 años. Ha sido una coalición en ese sentido muy efectiva, porque digamos que aritmética y electoralmente ha dado buenos resultados desde el momento en que hemos logrado, como ya comentábamos, quitarle la mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué ocurre a partir de ahora. Desde luego, cada partido pues tendrá su propio grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y cada partido definirá y defenderá sus propias políticas, pero es probable que de mantenerse esta inercia de querer concentrar el poder y cambiar el régimen por parte del presidente López Obrador, es probable que esta coalición pudiera replicarse en el año 2024. Evidentemente, desde el punto de vista de un sistema de partidos fuerte, sólido, donde cada partido defiende sus propias identidades ideológicas, quizás esto no es lo ideal. Sin embargo, también es verdad que ante la situación en la que tristemente está ahora nuestro país, México, pues claramente eso también exige soluciones y exige decisiones que quizás antes no se hubieran pensado. Y ahora lo fundamental es mantener los consensos constitucionales que dieron origen en su momento a la transición a la democracia en México y evitar que Morena siga dinamitando las instituciones que han permitido que México hoy sea una democracia muy perfectible, pero finalmente una democracia. Y eso es lo que hoy está claramente en riesgo. Y una última pregunta ya para terminar. ¿Cuáles serían los principales retos que pues este grupo opositor que habéis conformado tiene de cara a la próxima media legislatura, ¿no?, que os queda? Bueno, yo creo que el principal reto es evitar que continúe este deterioro institucional, esta destrucción institucional, este acelerado camino hacia la construcción de un régimen autoritario. Ese es, yo creo que el principal reto. Evidentemente es algo que no solamente lograremos los partidos que hemos formado este grupo opositor, sino que también lo tendremos que hacer de la mano de otros organismos de la sociedad, con grupos ciudadanos, grupos cívicos, grupos defensores de derechos humanos, con grupos empresariales. Evidentemente todo eso tendremos que conformar una gran alianza que trasciende incluso lo político electoral o lo político legislativo. Pero también evidentemente tenemos que ser capaces, cada uno de nuestros partidos, de proponer un modelo alternativo de gobierno al de López Obrador. Tenemos que ser capaces de demostrar por qué esta mentira de la izquierda López Obradorista, que desgraciadamente muchos mexicanos han creído, está significando hoy en día más pobreza en México, está significando más desempleo, está significando más corrupción, está significando más violencia y está significando más autoritarismo. Tenemos que ser capaces también de comunicarle a las personas que ese modelo no funciona, que no ha funcionado en otras partes del mundo, y además tenemos que proponer un modelo alternativo, un modelo basado en las libertades democráticas, en el equilibrio entre los poderes, en los contrapesos institucionales, un modelo basado en la economía de mercado, un modelo que también busque pues atender la enorme cantidad de pobres que ha dejado este gobierno, que ya venían desde antes, pero que este gobierno ha acrecentado. También tenemos que ser muy creativos en la propuesta de políticas sociales que, sin caer en este asistencialismo, este clientelismo, sí verdaderamente logren generar oportunidades para aumentar las capacidades de las personas. Eso también, sin duda, es uno de los grandes retos que afrontamos. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por tu tiempo y por hacernos en tan corto espacio de tiempo un resumen tan bueno de la situación actual en México. Espero verte antes del 2024, pero si no, ahí seguro que de nuevo volveremos a analizar la situación del país.
Muchísimas gracias. No, seguro que nos veremos antes. Y muchas gracias a ustedes también por la oportunidad de comentar con todos los amigos de Europa y de Iberoamérica lo que está pasando en México. Al final son problemas globales y son problemas que nos aquejan a muchas naciones y que también tendremos que abordarlos de manera coordinada y siempre con amigos con los que podamos compartir valores. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo. Muy bien. Bueno, pues gracias a ustedes, Rosa, que estén muy bien. Hasta luego.